Aquí estamos una vez más en este hermoso día que Dios nos concede la vida. Buenos días a cada una de ustedes. En esta mañana vamos a compartir un tema muy hermoso titulado Testificando de Jesús. Y bueno, bendecimos la vida de cada una de las mujeres que en esta mañana van a estar viendo esta transmisión. Creo con todo mi corazón que Dios, a través de esta palabra que encontramos, ¿verdad?, en nuestras Biblias, podemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas, el plan que Dios ha tenido para con nosotras. Y bueno, este tema testificando de Jesús es algo que a Dios le agrada que nosotras hagamos. Es una de las, dice la Biblia, la gran comisión, es uno de los mandamientos que Jesús dio, que se predique su palabra. Así de que si usted ha tenido un encuentro con Jesús, si tu vida ha experimentado un milagro de parte de Dios, tú eres una persona que puedes testificar de Jesús. Así de que en esta mañana pues vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana oramos para que tu palabra edifique nuestra fe, que nos haga entender tus mandamientos, que nos enseñe el camino por donde debemos andar, Señor. Y te damos muchas gracias por esta bendición de escudriñar tu palabra. Te damos gracias por este privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. En muchos lugares y muchas personas no tienen, Señor, esta oportunidad, pero en esta mañana, Señor, te alabamos y te bendecimos por este gran privilegio que nos das. Gracias por todas las cosas hermosas que tenemos en nuestro alrededor en este día, Señor. Gracias por el sol, por el aire, por esta creación que tú, Señor, hiciste para que el ser humano pueda disfrutar de ella. Enséñanos, Señor, a traer a nuestro corazón sabiduría y que podamos ser felices, Señor, con todo lo que hoy tú nos das. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues en esta mañana nuestro texto base de esta enseñanza o de este tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana se encuentra en Romanos 10:14. Y son 3 preguntas que la Biblia en este versículo nos hace. Y dice de esta manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Son 3 preguntas que aquí el libro de Romanos nos hace en este capítulo, hablando precisamente de que se tiene que predicar a Jesús, que se tiene que testificar de Jesús. ¿Por qué tenemos que testificar de Jesús? Pues aquí encontramos estas preguntas y nos dice que la razón por qué tenemos que testificar de Jesús. La primera dice, pues ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? Tenemos que testificar de Jesús porque las personas, nadie puede invocar en algo que no ha creído. Nadie, ningún ser humano puede invocar algo que ignora, algo que no conoce, algo que no está en su mente. Por eso dice aquí en esta mañana la palabra de Dios, pues ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Usted y yo un día invocamos a Jesús porque alguien nos testificó de él. La Biblia también nos enseña, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y nos dice también en este mismo capítulo que si nosotros confesamos
con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Eso sucedió en nuestra vida. Alguien nos presentó a Jesús y entonces nos enseñó que teníamos que invocar a Jesús, que teníamos que hablarle a Jesús, confesar nuestros pecados a Jesús, reconocer que Él es el que pagó por nosotros en esa cruz y nos guió a hacer la oración de invitar a Jesús en nuestro corazón. Alguien nos dijo, tienes que recibir a Cristo a través de una oración, y repetimos la oración de fe y Jesús vino a nuestro corazón, pero le tuvimos que invocar. Entonces aquí la Biblia es específica en lo que nos está diciendo en esta mañana, que cómo la gente va a invocar algo que no ha creído. No se puede, nadie lo puede hacer. Y luego la siguiente pregunta dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esto es un complemento, es una cosa con otra. La Biblia también nos dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y aquí encontramos la palabra, en esta segunda pregunta encontramos la palabra creer o creerán. ¿Y cómo creerán? ¿Cómo van a creer si no han oído? Si no se ha escuchado, no se puede. De la misma manera que no se puede invocar, de igual manera no se puede creer en algo que no se ha escuchado. Usted no puede creer en algo que usted no ha oído. ¿Por qué hoy creemos en lo del COVID? Porque es algo tan común escucharlo, ya es una palabra cotidiana en las noticias, con nuestros familiares, con los amigos, en el trabajo, en nuestra calle, en la colonia, en todos los lugares del mundo es una palabra mencionada. Y en un principio quizás la pregunta que era, ¿qué es eso? ¿Cómo es esa enfermedad? Pero entre más ha pasado el tiempo, ya es algo más conocido y se sabe los síntomas, incluso conocemos algunos medicamentos ya, porque quienes lo han padecido han dicho, bueno, yo tomé este medicamento y gracias a Dios yo estoy bien. Entonces es algo que para nosotros hace 2 años era completamente desconocido, ahora sí, como dice el dicho, ni por aquí nos pasaba, ¿verdad? Entonces no sabíamos eso, pero ahora que se dio a conocer este virus, todo mundo conoce ese virus, sabe de ese virus. Creemos que existe esa enfermedad porque hay quienes lo han padecido. Conocemos personas que han fallecido porque les dio COVID. Entonces, es así como nosotros creemos cuando escuchamos. Hoy no podemos creer en algo que no hemos escuchado todavía. Así sucede con la palabra de Dios. La gente tiene que oír que Jesús murió por ellos, oír que Jesús les ama, oír que en Jesús hay perdón de pecados. La gente tiene que oír que Jesús es el dador de la vida eterna. La gente tiene que escuchar las grandes verdades que Dios tiene en su palabra para sus vidas, así como usted y yo también escuchamos la palabra de Dios, y esa palabra produce fe en nosotros y nos lleva a creer. Después de que nosotros invocamos, que alguien nos enseñó que teníamos que invocar a Jesús, también creímos porque nos enseñaron que teníamos que creer en Él, que Jesús
murió por nosotros, que Jesús vino a esta tierra con el propósito de amarnos y mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí dice esta pregunta, la segunda pregunta de Romanos 10:14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, la gente tiene que escuchar. Usted y yo un día escuchamos. Hoy la gente tiene que escuchar que nuestro Dios que nos salvó a través de Cristo Jesús, Él sigue dando la oportunidad todavía a cada persona de cambiar su vida, de perdonar sus pecados. Dios es un Dios de oportunidades que puede libertar al que está en el vicio, al que está atrapado en los problemas difíciles que a veces son de enfermedad, son económicos y que no tienen una salida ya humana. Sin embargo, cuando venimos a Jesús, Él es el Dios que nos dice en su palabra, al que cree, todo le es posible. Cuando creemos en Él, por muy difícil que sea la situación, cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él puede hacer un milagro. Dios hace milagros. Hemos estado escuchando en estos días de los milagros que Jesús estuvo haciendo. Cómo es que Él sanó a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, a los leprosos. Y ese mismo poder sigue actuando en nuestros días. Él sigue dando oportunidades. Él sigue sanando. No importa cuán difícil sea la enfermedad, no importa el diagnóstico del médico, Dios tiene el poder para seguir sanando. Pero esto, los cristianos, los que hemos tenido esta experiencia con Jesús, necesitamos llevar a la gente este mensaje. La gente tiene que oír esto de nuestra boca, ¿verdad? Para que ellos puedan creer. La gente tiene que escuchar que Jesús tiene el poder entonces de sanar sus vidas, de renovar sus vidas, de transformar sus vidas. Él tiene el poder. Esto lo tienen que oír las personas. Y la tercera pregunta dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, las personas no pueden invocar en aquel en el cual no han creído y no pueden creer en algo o en alguien que no han oído. Y dice aquí, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí es donde entra nuestro papel importante de testificar de Jesús, como lo dice el tema en esta mañana, porque ¿cómo oirán las personas todo lo que nosotras sabemos de la palabra de Dios, el mensaje de salvación? ¿Cómo lo van a escuchar si nosotros no predicamos la palabra de Dios? Si nosotros no les llevamos el mensaje, si nosotros no les testificamos, muchas veces escuchamos las necesidades que tienen las personas y callamos. Pero yo creo que cuando nuestros amigos, familiares, vecinos, personas que se acercan a nosotros nos dan a veces tienen esa confianza con nosotros y nos platican sus problemas. Ese es el momento, esa es la oportunidad que nosotros debemos aprovechar para testificarles lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y de esa manera vamos a tener esta respuesta de la tercera pregunta que dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Más adelante dice el texto, y que hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, hermosos son los pies de los que comparten el evangelio. Entonces,
Para que nosotros, ¿verdad?, testifiquemos a Jesús, tiene que haber personas que necesitan oír la palabra de Dios, creer, invocar a Jesús, pero es importante que nosotros también testifiquemos de Jesús, hablemos con confianza, con convicción lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa obra de salvación que Jesús ha hecho en nuestra vida, no debemos de callarla. Yo quiero invitarles a cada una de ustedes, mujeres, a que seamos de estas mujeres, ¿verdad?, que miremos a las personas como Jesús las vio. Dice la Biblia que Él las miró con compasión en su corazón, porque las vio desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna. Entonces, todo aquel que no conoce a Jesús está apartado de Dios, está viviendo en su pecado, pensando que de esa manera se vive la vida, que está bien lo que está haciendo. Pero cuando nosotras estamos cerca de una persona que vive así, podemos entender que por muy buena persona que sea, necesita conocer a Jesús. Pues la Biblia dice que la salvación no es por obras, sino es a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Toda persona que no ha recibido a Jesús y que está cerca de nosotras, somos responsables de testificar, de hablarle de Jesús y no dejar que viva sin esa bendición de tener vida eterna. Así de que aquí la Biblia dice que necesitamos entonces predicar para que ellos puedan invocar a Jesús y puedan creer en Él. Nosotros, los cristianos, las mujeres que tenemos a Jesús, necesitamos testificarle a más mujeres. Quiero leer con ustedes en esta mañana lo que dice aquí la Biblia en Mateo 5, capítulo 14. Jesús dijo de esta manera: ustedes son la luz del mundo. Fíjense cómo es que Jesús nos dio este ejemplo de lo que nosotros somos, la luz del mundo. Como el sol, ¿verdad?, que está alumbrando tan hermosamente el día de hoy y cada mañana, dice la Biblia, que Él hace su trabajo, el sol, y entonces es la luz. Así nosotros somos esa luz, dice aquí, del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. La palabra de Dios en esta mañana, en este capítulo 5 de Mateo, es muy clara y específica de lo que Jesús nos da a nosotros, nos pone como ejemplo de quiénes somos. Dice aquí, ¿verdad?, que nosotros somos esa luz. Por lo tanto, brillemos en nuestra vida, mujeres, cada una de las mujeres que están viendo esa transmisión en esta mañana. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Y el deseo de Dios para cada una de nosotras es que seamos esa luz. Les invito en esta mañana, yo te invito en esta mañana a que dejes brillar esa gloria de Dios en tu vida, que dejemos que Jesús brille en nuestra vida. Dice aquí, así alumbre, ¿verdad? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. Usted y yo somos la luz de este mundo. Vamos a dejar que la gloria de Dios alumbre nuestra vida, llene nuestra vida de esa presencia y más personas van a ser contagiadas, van a ser alumbradas de esa luz, porque van a ver en nuestra vida paz, van a ver en nuestra vida fuerza, fortaleza, que aunque tenemos problemas, podemos decir: Dios es mi amparo, Él es mi fuerza, Él es mi ayuda. Yo tengo esa confianza. De esa manera las personas van a estar de esa manera las personas van a estar
viendo en nosotros esa luz, van a ver en nosotros nuestra actitud, qué hablamos cuando estamos pasando por pruebas, qué actitud tomamos, cómo nos comportamos. Y yo creo que es entonces cuando la salvación viene a sus vidas de ellos, porque ellos son movidos a preguntarnos o a escuchar un consejo de parte de nosotros, por lo que ellos o ellas han visto en nuestra vida. Así de que en esta mañana yo te invito a que tú puedas brillar en la gloria de Dios, en su palabra, y con todo lo que tú vivas todos los días, que la gloria de Dios sea, ¿verdad?, la que esté alumbrando nuestro diario vivir. Y así como alguien un día se tomó el tiempo también para testificarnos de Jesús, ¿verdad? Así nosotras podamos darnos un tiempo. Si nosotras no nos tomamos ese tiempo, si en nuestra agenda no damos ese lugar para que testifiquemos de Jesús, pues no hay esa oportunidad. Si conoces a alguna persona que tiene una necesidad y que necesita escuchar a Jesús, te pido en esta mañana que apartes un ratito de tus 24 horas que tenemos en el día y que podamos ir a testificarle de Jesús. Estoy segura que la fe va a producirse en su vida, porque la Biblia es veraz, lo que Dios dijo se cumple, y Él dijo que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Cada una de nosotras que hemos conocido a Jesús tenemos ese privilegio y esa bendición de compartir la palabra de Dios. Tenemos nuestras Biblias en nuestros celulares, la tenemos también a la mano y tenemos un testimonio vivo, tenemos evidencias vivas en nuestra vida de qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, qué sucedió con nosotras cuando conocimos a Jesús. Así de que en esta mañana yo les invito a cada una de ustedes, mujeres hermosas, que podamos testificar de Jesús. Es lo mejor que podemos regalarle a una amiga, es lo mejor que podemos darle a nuestros hijos, a nuestros familiares, el regalo de testificarles de Jesús y que ellos puedan recibir el regalo de la salvación. Así de que en esta mañana pues vamos a hacer una oración y yo les invito a que ustedes, ¿verdad?, hagan conmigo esta oración en esta mañana. Padre, te damos gracias por este honor, por este privilegio, Señor, de poder testificar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dices que somos esa luz que puede brillar. Cada una de las mujeres, Señor, en esta mañana que están viendo esa transmisión y que han de verla, Padre, que tu gloria, Señor, esté rodeando nuestra vida y que los demás puedan ver nuestras buenas obras y de esa manera puedan dar gloria a tu nombre, puedan anhelar, Señor, tener lo que hoy nosotras, Señor, tenemos, vida eterna, salvación, tu palabra, Señor, tu poder en nuestra vida para seguir adelante. Cada día, Señor, que vivimos, cada prueba que enfrentamos, tenemos tu poder, Padre, y nos has llamado a ser mujeres, Señor, más que vencedoras. Tenemos tantas cosas, Señor, que testificar, tantas cosas que poder predicar tu palabra, porque en ella hemos encontrado vida, en ella hemos encontrado fuerza. Señor, no queremos callar lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, en este día, Señor, vamos a testificar de tu palabra, vamos a anunciar tus virtudes, Señor, porque tú nos has llamado para anunciar, Señor, tus virtudes. Gracias te damos, Señor, por este tan grande honor que nos has dado. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga a cada una de ustedes y creo que tenemos un privilegio y un honor de seguir testificando de Cristo. Dios les bendiga y que tengan un excelente día en este día, ¿verdad?, que ya iniciamos, y que esta semana, estos días que faltan por terminar nuestra semana, pues
Que sea una semana que estemos testificando de Jesús, una semana donde personas puedan recibir a Cristo. Hay alguien muy cerca de ti que necesita este mensaje. No callemos este mensaje, no escondamos esta luz. Vamos a hacerla brillar en nuestro diario vivir con cada una de las personas que nos rodean. Dios les bendiga.